Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marcos Ramírez y a continuación vas a compartir una cápsula que va a transformar tu vida. Aunque parezca imposible, ya estamos en Semana Santa. Y con esto de la cuarentena perdemos un poco la cuenta de los días y las fechas. El mundo cristiano en esta época recuerda las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado por nosotros. Y es una buena oportunidad también para hacer memoria de esos momentos. La Biblia nos cuenta que Jesús es arrestado luego de ser traicionado por Judas y es llevado ante Pilato para que éste lo condene. La vida de Jesús no pasó desapercibida por ninguno de sus contemporáneos. Por eso, Pilato sabía quién era este judío que estaba frente a él. Pero por alguna razón él cree que es Herodes quien debe juzgarlo y no quiere condenarlo. Por eso lo envía con él, con Herodes. Dado que Herodes tenía autoridad sobre Galilea y Jesús era Galileo. Así que lo mejor que pensó Pilato era que Herodes era quien tenía que juzgarlo o que condenarlo, dado que era su jurisdicción. Así que hacia allí va Jesús para ser presentado ante Herodes, quien cuando lo ve se pone muy contento porque tenía muchas ganas de conocerlo y tenía muchas ganas de ver las señales y los milagros que Jesús hacía. Ahora, Jesús no estaba para hacer milagros, Jesús no estaba para hacer grandes prodigios en ese momento. Jesús estaba para ir a la cruz y morir por nosotros. Por eso su actitud fue totalmente pasiva, su actitud fue totalmente introvertida y guardó silencio ante Herodes, quien defraudado lo envía nuevamente con Pilato para que sea Pilato quien tenga que juzgarlo y quien tenga que condenarlo. Pilato por su parte pensó que ya se había librado del problema y seguramente su sorpresa fue grande cuando lo vio llegar nuevamente. Ahora, él debía tomar una decisión, ya no podía delegarla más. Él debía hacerse cargo y su posición parecía ser firme. Jesús es inocente. No hallo ningún delito en él, dice la Biblia. Pero ahora son los fariseos los que insisten en condenarlo, diciendo que Jesús alborota al pueblo y en efecto es una amenaza para Roma. El Mesías era el esperado por el pueblo desde hace años, y en ese momento el pueblo de Israel esperaba a su libertador, porque Roma había invadido la nación y la había oprimido. Por eso ellos esperaban a un líder político, a un líder militar que destruyera al imperio romano y así coronarlo rey. En algún punto Jesús no cumplía con los requerimientos que ellos habían creado de su Mesías. En algún punto Jesús no había cumplido o no cumplía con los requerimientos que ellos mismos habían creado de su rey. Y aunque gran cantidad del pueblo quería coronarlo rey, por esa razón lo arrestaron. Y ahora querían condenarlo. Pilato nada sabía de estas cuestiones religiosas, aunque era cierto que un líder tan convocante en la sociedad podría ser un problema por su influencia al imperio romano. Ahora, hay un detalle importante que veo en esta historia, que ni Pilato ni Herodes quisieron condenar a Jesús. Yo creo que debe haber sido impactante estar cerca de Jesús. Era el Dios mismo, hecho hombre, y creo que tomar la decisión de matar a este hombre o a esta persona tiene que haber sido un peso extra, el hecho de sentir que no era una persona más, que no era un ladrón más. Era el mismo Dios, aunque ellos no lo supiesen, aunque ellos no pudiesen verlo, ponía un peso extra en la decisión. Por eso ninguno de los dos quería hacerlo. Aunque al final de cuentas, Pilato tendría la última decisión. Por esa razón, creo que él lavó sus manos, porque veía la inocencia de Jesús y sabía que no era un reo más, como dijimos recién. De hecho, él había sido advertido por su mujer, quien le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque he sufrido mucho en sueños a causa de él. Pilato sabía que Jesús no era una persona común y corriente. Por eso él lava sus manos.
La pregunta que sale de todo esto es: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los fariseos? ¿Los soldados romanos? ¿Pilato? ¿A quién puede atribuírsele el hecho de haber matado a Jesús? La Biblia nos dice en Juan 10:18: porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y este es un pasaje fascinante, el que acabamos de leer, porque retrata claramente cómo fueron los últimos momentos de Jesús en la tierra. Porque ni los judíos, ni los fariseos, ni los soldados romanos, ni Pilato, ni nadie mató a Jesús, sino que la Biblia dice que Él tiene el poder y la autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie le quita la vida a Jesús, sino que Él la da de su propia voluntad. Él la da por amor a vos que estás escuchando el audio del otro lado, porque Él murió por vos, por mí y por toda la humanidad. Nadie podía matar a Jesús, nadie podía quitarle su vida, sino que Él la entregó en favor de cada uno de nosotros. Y ayer hablaba con alguien que aprecio mucho y me hacía recordar este versículo, Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Desde el momento en el Getsemaní hasta el momento en la cruz, Jesús podría haber hecho cualquier cosa para cambiar la historia, para evitar ir a la cruz y morir, pero no lo hizo. No lo hizo. Él entregó su vida. Dice Isaías, Él no abrió su boca. Él fue llevado al matadero como oveja. Delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Veo entre el Getsemaní y la crucifixión una actitud totalmente pasiva de parte de Jesús, una actitud totalmente voluntaria para ir y cumplir con el propósito por el cual había venido a este mundo, y era morir por vos y por mí. Esta persona me hacía recordar también a cuando Jesús predicó en la sinagoga y les dijo: esta escritura se ha cumplido frente a ustedes, y se declaraba a sí mismo como el Mesías. Y dice que la gente que lo escuchó lo sacó a empujones de la sinagoga y lo querían tirar por un acantilado, como se mataba a los falsos profetas en aquella época. Ahora la Biblia dice que Él detuvo todo y salió caminando por entre medio de la gente. Yo veo dos multitudes que querían matar a Jesús, que querían matar al Mesías, pero veo en la primera a un Jesús que voluntariamente para todo también y sale por entre medio de la gente, como milagrosamente. Veo una actitud activa de Jesús por evitar su muerte. Y en este segundo caso veo a una actitud totalmente pasiva, porque la multitud quería que condenasen y que crucificasen a Jesús, y veo a un Jesús pasivamente yendo a la cruz, haciendo realidad este versículo de Isaías 53:7, que dice que enmudeció delante de aquellos que querían matarlo y no abrió su boca. De hecho, una de las últimas frases de Jesús, o la última frase de Jesús en vida, fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia, y entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Veo que el sacrificio de Jesús fue totalmente voluntario, fue totalmente por amor, porque Él tenía el poder para hacerlo y para evitarlo también, porque Él podría haberse bajado de la cruz en cualquier momento, mas decidió seguir hasta el final. Seguir hasta el final y morir por vos y por mí. Morir por vos que estás escuchando el audio del otro lado, y por mí y por toda la humanidad.
Es impresionante ver cómo alguien que tiene la posibilidad para salvar su propia vida, para evitarse todo el sufrimiento que la cruz le ocasionó a Jesús, prefiere tener una actitud pasiva, prefiere enmudecer, prefiere no abrir su boca y aunque angustiado y afligido, morir por vos y morir por mí. Qué grande amor, oh Salvador, como dice el himno. Qué gran amor tuviste tú por mí.